Hola, ¿cómo están? Vamos a ver un ejercicio de variable aleatoria discreta. Eh, Dice que un inversionista está evaluando las acciones de una empresa que paga dividendos. La rentabilidad del dividendo depende del comportamiento del mercado y de la situación financiera de la empresa, con 5 escenarios de pago de dividendos. Entonces, hay algunos escenarios y vamos entonces a definir la variable. Partimos acá entonces, sea X es el pago de dividendo, ¿sí? Está en unidades de porcentaje de inversión. Bien, entonces nosotros vamos como en una variable aleatoria que toma distintos valores según probabilidades distintas, escenarios diferentes. Entonces vamos a poner siempre acá X y la probabilidad de que ocurra X. Entonces tenemos pago de dividendo 0%. Podemos ponerlo como 0 o como 0%. Ahí ya es como los dos van a llegar a lo mismo en realidad. Entonces, como pago de dividendo 3% sobre la inversión, podemos dejarlo como 3% porque em, después con conciencia de que está en porcentaje. Entonces, todo lo que nos dé acá es 0%, 3%, 5% y 7%, y el último es 10% en un escenario de expansión económica. El pago de dividendo no paga dividendo si es que con una probabilidad de 0,15. Paga de dividendo 3% con probabilidad 0,30, 5% con probabilidad 0,2, 7% con probabilidad 0,2 también y 10% con probabilidad 0,15. Bien, esto tiene que sumar 1, sí o sí, porque es una probabilidad. Entonces, 15 con 15 es 30, 60, 80, 100. Perfecto. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad que el pago de dividendo, o sea, que X tome el valor 1, ¿sí? 1%. No hay, porque nunca X va a tomar el valor 1, entonces esto tiene probabilidad 0, podemos decir que es un evento imposible. La probabilidad que el pago de dividendo sea 1 es de 0, ¿bien? Entonces, ¿qué probabilidad de que el pago de dividendo sea a lo menos 7%? Entonces nosotros ponemos acá probabilidad de que X sea a lo menos mayor o igual a 7%, ¿sí? Entonces acá hay dos escenarios, es que valga 7 o que valga 10. Entonces sería la probabilidad de que X valga 7 o que se convierta en un más al sumar probabilidades, probabilidad de que X valga 10. Entonces tenemos 0,20 y 0,15 respectivamente. Entonces la probabilidad de que el pago de dividendos sea lo menos 7% es de 0,35. Después tenemos, si el inversionista sabe que el rendimiento de la empresa será moderado o alcista, el inversionista sabe que el rendimiento de la empresa será moderado o alcista. ¿Cuándo es moderado o alcista? Tenemos acá moderado o alcista. Entonces, cuando es moderado, ¿cómo lo vinculo con X? Es que el pago de dividendos será del 3%. O sea, el inversionista sabe que es una condicional. Él sabe que será moderado, o sea que X va a valer 3. O que si no vale 3, va a valer 7, porque es alcista. Él sabe que es moderado o alcista. Entonces, eso es cuando X vale 3 o vale 7. ¿Bien? Y me hace una pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el pago de dividendos, probabilidad de que X, sea al menos 5? Bien, dice el teorema de condicionalidad que si yo tengo A dado B, es la probabilidad de que suceda A y B simultáneamente, partido de la probabilidad de la condicional. ¿Sí? Entonces, de acá tendríamos que hacer eso. Acá podemos ver, ¿cuándo son mayores o iguales a 5? Bueno, cuando X vale 5, o cuando X vale 7, o cuando X vale 10. Vamos a ir a revisar esto. ¿Cuándo es mayor o igual a 5? Cuando X vale 5 o 7 o 10. ¿Bien? Y acá, entonces tenemos este evento intersectado, es lo de acá, intersectado con lo de acá. Intersectado con que X valga 3 o que X valga 7. ¿Bien? Partido la condicional, que es el evento al cual estamos condicionando. Esto de aquí.
partido la probabilidad que x valga 3, o ese ya como es un o, lo podemos convertir en un más, ya una vez que estamos calculando probabilidad, más la probabilidad que x valga 7. Acá no todavía porque todavía no hemos interseccionado. Entonces vamos a marcar qué tienen en común estos dos. ¿El 5 lo tienen en común? No. ¿El 7 lo tienen en común? Sí. ¿El 10 lo tienen en común? No. Entonces la intersección de esto sería la probabilidad que x valga 7 y lo abajo la probabilidad que x valga 3 más la probabilidad que x valga 7. ¿Bien? Y aquí vamos a la tablita. No podemos decir 1 es a 2 ni nada de eso. Tenemos que sí o sí guiarnos por las probabilidades porque no todos los eventos tienen las mismas probabilidades. Entonces, que x7, 0,20. Que x3, 0,30. Entonces sería 0,30 y 0,20. Entonces esto es 0,2 partido 0,5, que si lo metemos en la calculadora tenemos que es 0,4. Y ponemos entonces que la probabilidad que el pago de dividendos sea al menos 5%, si el rendimiento será moderado o alcista, es de 0,4. Bien, vamos próximo. Si el pago de dividendos es de 7 o 10%, o sea, de nuevo, sabemos que x es 7 o que x vale 10, porque luego es una unión. ¿Cuál es la probabilidad que el mercado esté en una fase alcista? Fase alcista, vamos acá primero. Fase alcista, esta. Cuando está en fase alcista es del 7%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que x valga 7? O, eso es una unión, hay una expansión económica. Expansión económica es cuando el dividendo vale el 10%, cuando x vale 10. Eso es una expansión. Entonces, o que x valga 10. Bueno, es un evento condicionado a sí mismo, esto va a tener probabilidad 1, pero veamos igual de la forma de intersección. Probabilidad que x valga 7 o que x valga 10, intersectado con que x valga 7 o que x valga 10. Esto no los podemos sumar todavía porque estamos recién interseccionando, uniendo eventos. Después cuando vamos a calcular ya probabilidades, ahí sí los podemos separar, pero todavía no estamos viendo la intersección y la unión de eventos. No se pueden unir e intersectar probabilidades porque la probabilidad es un número, pero sí podemos interseccionar eventos, porque son cosas que pasan en simultáneo. Acá tenemos probabilidad, entonces dividido la condicional, que x valga 7 o que x valga 10. Entonces de aquí, ¿qué tienen en común estos dos? Bueno, tienen en común esto o esto y esto o esto. Bueno, ¿qué tienen en común? Todo, ambos, ¿cierto? Porque es que sea 7 o 10 y acá que sea 7 o 10, ¿qué tienen en común? Bueno, el 7 es común, el 10 es común, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Los ponemos una vez. Y partido es lo mismo. Y aquí, sin importar cuánto sea, va a ser un número dividido en otro número que es el mismo. Entonces, esto sí o sí es 1. Entonces, si el pago de dividendo es 7 o 10%, ¿cuál es la probabilidad que el mercado esté en una fase alcista o haya una expansión económica? O redactándolo como respuesta, la probabilidad que el mercado esté en una fase alcista o haya expansión económica, dado que el pago de dividendo es 7 o 10, es un evento seguro, es de 1. ¿Bien? Después tenemos, si la empresa, ok, esto es una condicional, si la empresa fuese a pagar dividendos, o sea, ¿qué es que fuese a pagar dividendos? Hay un momento donde no paga dividendos, que es cuando hay una caída del mercado. Entonces, sería que el X sea mayor estricto a 0. Bien, mayor estricto. Si la empresa fuese a pagar dividendos, o sea que sí o sí va a pagar dividendos, que es mayor a 0, ¿qué probabilidad hay que el mercado sea a lo menos alcista? Veamos qué es alcista. Alcista ocurre cuando el pago de dividendos es de 7%, o sea que X vale 7. Bien, entonces aquí de nuevo vamos a ver qué tienen en común qué tienen en común estos dos eventos. Esto es que x sea mayor o igual a 7, mayor o igual a 7 es 7 o 10, mayor o igual a 7. Entonces 7 o 10, x igual a 7 o que x valga 10. ¿Sí?
intersectado con x mayor a 0. Esto es que x valga 3, o que x valga 5, o que x valga 7, o que x valga 10. ¿Bien? Porque es mayor a 0. ¿Cuáles eventos son? 3, 5, 7 y 10. ¿Bien? Y aquí entonces, misma idea, mayor o igual a 0 sería que x valga 3, o, ya vamos a poner los más porque es una probabilidad no más de uniones. Acá tenemos que ver la intersección entre qué tienen en común estos dos. En cambio aquí ya los podemos pasar a suma, ¿no? Probabilidad que x valga 5 más que x valga 7 más que x valga 10. ¿Bien? Tenemos entonces, ¿qué tienen en común estos dos? Vamos a marcarlos. ¿Qué tienen en común estos dos de aquí? ¿El 7 es común? Sí, el 7 es común. ¿El 10 es común? Sí, el 10 es común. El 5 y el 3 no son común, entonces lo vamos a anotar acá. Probabilidad de que x valga 7 más la probabilidad de que x valga 10. Y aquí, partido en S más S más S más S. Y vamos a darnos cuenta que esta probabilidad más esa, más esa, más esa, es lo mismo que decir 1 menos lo que te sobra. Porque son todas menos el 0. Entonces también podríamos decir 1 menos la probabilidad del 0, ya que son todos los eventos menos ese. ¿Bien? Entonces de aquí vamos a poner las probabilidades reales. Que x valía 7, 0, 20, 10, 0, 15. 0, 20 es A. No. Ay. 0, pero, niño. Ay, sí. 0,20 más 0,15 y 1 menos 0,15. 1 menos 0,15. Entonces tenemos 0,20 más 0,15, 0,35. Y abajo tenemos 1 menos 0,15, que es 0,85. Entonces ponemos 0,35 dividido 0,85 y eso nos da 0,4118. Entonces, ¿qué probabilidad de que el mercado sea a lo menos alcista? Si es que la empresa va a pagar dividendos, es de 0,4118. ¿Bien? Y para terminar, ¿qué porcentaje de los periodos pagan dividendos? Bajo el 8%, aquí debería decir sí. Si paga a lo menos 3%, entonces, esto, ¿qué probabilidad hay? ¿O qué porcentaje? Que sería básicamente lo mismo, después se contesta distinto, ¿no? ¿Qué porcentaje de los periodos pagan dividendo bajo el 8%? O sea, que x sea menor a 8, si, dado que pagan a lo menos es como mínimo 3. Entonces aquí vamos a ver simplemente la intersección entre estos dos eventos, la intersección de x menor a 8 y x mayor o igual a 3, partido en la probabilidad de x mayor o igual a 3. Entonces vamos a ir a mirar quiénes son menores a 8 y quiénes son mayores o iguales a 3. Podemos recordar los valores que eran. X podía valer 0, 3, 5, 7 y 10. Entonces, ¿qué son menores a 8? Vamos a marcarlo. ¿Qué son menores a 8? Este es menor a 8, menor a 8, menor a 8, menor a 8. Ahora voy a marcarlo con otro color para ver cuáles tienen en común. X mayor o igual a 3. Mayor o igual a 3, mayor o igual a 3, mayor o igual a 3, mayor o igual a 3. ¿Cuál tienen en común? Estos. Entonces esa es la intersección, la probabilidad que x valga 3 o, que lo podemos ya convertir en un más porque ya procesamos los eventos, entonces más la probabilidad que x valga 5 más la probabilidad que x valga 7. Y todo esto partido en, ¿cuáles son mayores o iguales a 3? Todos estos, que son en el fondo los mismos que teníamos antes, ¿cierto? Del 3, el 5, el 7, el 10. Entonces que ya habíamos resuelto que era 1 menos la probabilidad de que igual a 0. Entonces, vamos a calcular las probabilidades.
donde decimos probabilidad de x igual a 3 sería 0,30. Las voy a ir sumando al tiro. 0,30 más 0,5 que es 0,20 más 0,7 que es 0,20. Entonces tenemos 30 más 20 que nos da 0,70. Que son estas tres probabilidades, 0,70. Y 1 menos 0,15, que es lo que teníamos acá, que es 0,85. Entonces nosotros hacemos 0,7 dividido en 0,85 y tenemos 0,8235, es decir, el 82,35% de los periodos que pagan, el 82,35% serían los periodos que pagan dividendo bajo el 8%, siendo que están pagando a lo menos del 3%. ¿Bien? O el 82,35% de los periodos que pagan a lo menos el 3% estarían bajo el 8%. ¿Bien? Espero que haya quedado claro y que estén muy bien. Cualquier duda me la hacen llegar. Adiós.